Noticias sin fronteras. Información global. Verdad absoluta. Tu fuente de noticias mundiales. Hay algo que la mayoría de nosotros hace todos los días sin cuestionarlo. Nos levantamos, trabajamos nuestras 8 horas y esperamos la llegada del fin de semana. Pero antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a Noticias sin Fronteras, el canal donde analizamos las noticias más importantes del mundo con contexto, datos y sin filtros. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún análisis. Muy bien, entremos de lleno. Hoy, en nuestra investigación, vamos a desentrañar una de las instituciones más normalizadas, pero menos comprendidas de nuestra sociedad moderna: la jornada laboral estándar. Detrás de lo que hoy damos por sentado como un simple horario de oficina, existe una historia fascinante. Y hay que decirlo, es una historia manchada de sangre, marcada por tensiones geopolíticas, económicas y sociales que sacudieron al mundo entero. Acompáñenos a revisar los datos duros, los documentos históricos y entender el verdadero costo de esa hora de descanso que usted disfruta al llegar a casa. Para iniciar este análisis, debemos plantearnos una pregunta fundamental. De verdad, piénselo por un momento. ¿Por qué asumimos que una jornada de trabajo tiene que ser exactamente de 8 horas? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 6? Existe este mito generalizado, casi una creencia popular, de que los horarios estándar fueron una especie de regalo, una concesión benevolente que nos dieron los primeros empresarios industriales, o simplemente el resultado de una evolución económica natural y pacífica. Sin embargo, cuando cruzamos las fuentes y los datos históricos, el panorama cambia por completo. Lo que revelan los archivos es que cada hora de tiempo libre, cada fin de semana, fue el resultado directo de un enfrentamiento brutal contra las leyes implacables del mercado del siglo XIX. No fue un regalo, fue una conquista sistemática. Para entender cómo llegamos a este punto, hemos estructurado nuestro reporte en 5 bloques clave. Primero, vamos a explorar las verdaderas condiciones de la era industrial. Segundo, investigaremos a fondo la tragedia de Haymarket en Chicago. Tercero, analizaremos el efecto dominó que creó un movimiento obrero a nivel global. Cuarto, revisaremos el caso específico de México y su legislación histórica. Y por último, aterrizaremos en el presente para evaluar qué está pasando hoy en la frontera laboral digital. Comencemos con nuestro primer bloque. Es imperativo situarnos en el contexto adecuado para entender qué estaba en juego durante la Revolución Industrial. Antes de continuar con esta noticia, una información importante para nuestra audiencia. Muchas personas sufren molestias urinarias frecuentes, sensación de ardor o irritación, y un suplemento natural que ha ganado atención es Uticarin. Uticarin está diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la vejiga, combinando ingredientes como arándanos ricos en proantocianidinas e hibisco, que ayudan a mantener la limpieza y la resistencia del sistema urinario. Como siempre, es importante consultar a un médico, especialmente en casos de infecciones urinarias recurrentes. Encuentra más información en el enlace que dejamos en la descripción del video. Ahora, retomando nuestro análisis, hay una cifra que resulta verdaderamente perturbadora cuando revisamos los registros del siglo XIX. 16. En la Europa y Norteamérica de aquella época, el piso de las fábricas era un escenario devastador. Los documentos de la época son claros. La jornada regular fluctuaba entre 10 y 16 horas diarias, por lo general 6 días a la semana. Imaginen eso. Turnos que arrancaban a las 4 de la madrugada y terminaban a las 8 de la noche, en fábricas oscuras, sin ventilación. Y lo más crudo de esta realidad es que el sistema no discriminaba edades. Menores desde los 6 años formaban parte del engranaje industrial. Literalmente, la ausencia casi total de regulación gubernamental dejaba poblaciones enteras en una vulnerabilidad extrema. La explotación y la severa represión eran para todos los fines prácticos el estándar operativo de la época. Y es justo en medio de este panorama tan desolador que surge una idea revolucionaria. En 1817, un socialista utópico llamado Robert Owen acuñó un lema que cambiaría la historia: 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. Fíjense bien en la estructura de esto. Hoy lo conocemos como el modelo 888. Para Owen, esto no era solo una demanda salarial o económica, era establecer por primera vez un límite biológico para la supervivencia humana. Argumentaba, con mucha lógica, que sin este límite, la población trabajadora se encaminaba a la ruina física y mental. Décadas después, en 1866, este concepto fue adoptado oficialmente por la Primera Internacional, pasando de ser una simple frase a convertirse en el gran grito de batalla estratégico para millones de trabajadores, desde Australia hasta América Latina. Pasemos a la segunda parte de nuestra investigación. Las ideas de Owen cruzaron el Atlántico y nos llevan al epicentro del desarrollo industrial estadounidense en la década de 1880, la ciudad de Chicago. Chicago era un hervidero social gracias a la gigantesca expansión del ferrocarril. Al revisar la cronología, vemos una rápida escalada de la tensión.
Todo comienza en 1884, cuando la Federación de Sindicatos en Estados Unidos lanza un ultimátum al sector patronal, fijando el 1 de mayo de 1886 como el plazo definitivo para implementar las 8 horas. Llega el día, y el nivel de convocatoria es masivo. Más de 340,000 personas paralizan sus labores a nivel nacional. Pero las cosas se salieron de control muy rápido. El 3 de mayo, la policía abre fuego contra los huelguistas en la fábrica McCormick de Chicago, dejando un saldo de muertos y heridos. Esto desató la ira pública. Al día siguiente, el 4 de mayo, miles se congregan en la Plaza Haymarket para protestar pacíficamente. Pero mientras la policía intentaba dispersar a la multitud, alguien desde la oscuridad arrojó un artefacto explosivo contra la línea policial, asesinando a 7 agentes. Esto, como podrán imaginar, desató el caos absoluto, disparos, allanamientos masivos y el inicio de una persecución judicial implacable. La respuesta del Estado fue contundente y veloz. Las autoridades procesaron a 8 figuras clave del movimiento obrero de Chicago, la mayoría de ellos con afiliaciones anarquistas y socialistas, como Albert Parsons y August Spice. Fueron acusados de conspiración para cometer asesinato. Sin embargo, historiadores y analistas legales coinciden hoy en que el juicio estuvo altamente politizado y plagado de irregularidades. A pesar de que nunca se probó quién arrojó la bomba, 4 de estos líderes fueron ejecutados en la horca en 1887. Uno se quitó la vida en su celda y otros 3 recibieron largas condenas en prisión. Desde ese día, la historia los recuerda como los mártires de Chicago. Un dato crucial aquí, que a menudo se omite, en 1893 el gobernador de Illinois indultó formalmente a los sobrevivientes, admitiendo públicamente que el juicio no fue justo y que el Estado jamás tuvo pruebas que vincularan a los condenados con la explosión. Llegamos así a nuestro tercer punto de análisis. Lo que las autoridades pensaron que sería el fin del movimiento obrero en Chicago resultó ser la chispa que incendió al mundo entero. Lejos de sofocar las demandas, las ejecuciones generaron una profunda indignación a nivel internacional. El punto de inflexión ocurre en París, en julio de 1889, durante el Congreso Obrero Socialista. Allí se funda lo que se conoce como la Segunda Internacional y toman una decisión histórica, una resolución que seguimos sintiendo hasta el día de hoy. Declaran el 1 de mayo como un día anual de manifestación global. La idea era doble. Por un lado, honrar la memoria de los mártires de Chicago y por otro, exigir a los gobiernos la jornada de las 8 horas. Esta asombrosa coordinación de huelgas simultáneas en diferentes países demostró por primera vez el inmenso poder político de la clase trabajadora actuando al unísono. Pero aquí surge un cisma geopolítico fascinante. Mientras que en casi todo el planeta el 1 de mayo se consolidó innegablemente como el Día Internacional de los Trabajadores, 2 naciones tomaron un rumbo totalmente distinto: Estados Unidos y Canadá. Fíjense en esto. En 1894, el entonces presidente estadounidense Grover Cleveland oficializó el Labor Day, o Día del Trabajo, pero para el primer lunes de septiembre. ¿Por qué el cambio de fecha? Los documentos y analistas históricos son claros. Fue un intento calculado desde el poder para borrar y desvincular a los sindicatos estadounidenses de la fecha del 1 de mayo, evitando así que se conmemoraran las ideas radicales y la memoria sangrienta de la masacre de Haymarket. Una jugada política para pacificar las aguas. Pasemos ahora a la cuarta parte de nuestro análisis. ¿Cuándo exactamente es que las protestas callejeras se convierten en leyes formales respaldadas por el Estado? Veamos cómo se dio este efecto dominó a nivel global y regional. Como podemos ver en esta línea de tiempo, a principios del siglo XX comenzó una verdadera reacción en cadena. Uruguay da el primer paso importante en la región en 1915. Luego, un hito monumental, México en 1917. Ese mismo año, al otro lado del mundo, la Unión Soviética la implementa tras la Revolución de Octubre. España lo logra en 1919 después de la histórica huelga de la canadiense. Ese mismo año de 1919, en las secuelas de la Primera Guerra Mundial, nace la Organización Internacional del Trabajo. Y escuchen bien esto, su primerísimo acuerdo, el Convenio número 1, establece las 48 horas semanales y 8 diarias a nivel mundial. Es decir, la OIT toma nota directa de los impresionantes avances logrados en países como España y muy particularmente en México. Y vale la pena detenernos un momento en el caso mexicano, porque su nivel de progresismo social fue absolutamente vanguardista. Todo este marco legal no surgió de la nada. Fue forjado en el calor de la Revolución Mexicana y de huelgas previas como las de Cananea y Río Blanco, basándose en los preceptos de figuras como Ricardo Flores Magón. Es así como nace el artículo 123 de la Constitución de 1917. Impulsado por constituyentes visionarios, México se convirtió en el primer país del mundo en elevar los derechos laborales a rango constitucional.
Estamos hablando de garantizar, por ley suprema, las 8 horas, el salario mínimo, la abolición total del trabajo infantil y la legalidad del derecho a la huelga. Básicamente, el Estado mexicano se instauró como el gran árbitro, sentando las bases del derecho laboral moderno mucho antes que las potencias europeas. Finalmente entramos al último bloque de nuestro reporte. Tenemos que traer toda esta historia al presente, porque hoy nos enfrentamos a una transformación tecnológica que está cambiando las reglas del juego una vez más. Si ponemos frente a frente el siglo XIX y el siglo XXI, el contraste es radical. Antes, la pelea era tangible. Eran obreros en fábricas de acero, minas de carbón, con un jefe físico y un reloj checador en la pared que marcaba claramente cuándo empezaba y terminaba tu vida laboral. Hoy, estamos en plena cuarta revolución industrial. La famosa economía geek o de plataformas, las aplicaciones, el teletrabajo, todo esto ha creado a lo que muchos analistas llaman el precariado digital. Los algoritmos actúan como nuestros nuevos gerentes invisibles. El celular que llevamos en el bolsillo hace que la frontera entre la vida privada y la corporativa sea completamente difusa, si no es que inexistente. El reto para los trabajadores de hoy ya no es solamente salir por la puerta de una fábrica, es lograr una desconexión digital real. Lo que inevitablemente nos lleva a una reflexión profunda para cerrar nuestro análisis. Si hace más de un siglo se derramó sangre frente a fábricas de ladrillo para ganar un límite de 8 horas, ¿cómo vamos a legislar? Y más importante aún, ¿cómo vamos a defender nuestro tiempo en una era de conexión ininterrumpida? ¿Será que esa vieja fórmula de 888 de Robert Owen está a punto de extinguirse en manos de la inteligencia artificial? ¿O seremos capaces de reescribir las reglas del descanso para el futuro? Si quieres entender lo que realmente ocurre en el mundo más allá de los titulares, suscríbete ahora a Noticias Sin Fronteras. Activa la campana, comparte este video y forma parte de una comunidad informada, crítica y sin fronteras. Normalmente, cuando pensamos en la idea del control dentro del entorno laboral, o sea, la imagen que domina nuestra memoria colectiva es, pues, tremendamente física, ¿no? Muy, muy táctil. Sí, claro, totalmente. Hablamos de ese clásico reloj checador atornillado a la pared de ladrillo de la fábrica. Exacto. Ese sonido metálico e inconfundible cuando perforas una tarjeta de cartón o, bueno, la mirada severa de un capataz que camina lentamente por los pasillos llenos de maquinaria. Era una frontera innegable. Sí, digamos que al cruzar un portón de hierro, el tiempo le pertenecía a un empleador. Y al salir por ese mismo portón, El tiempo volvía a ser tuyo, volvía a ser propio. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a Noticias Sin Fronteras, el canal donde analizamos las noticias más importantes del mundo con contexto, datos y sin filtros. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún análisis. y es que esa delimitación representaba una división espacial y temporal, casi reconfortante en su simplicidad, ¿no? Había un allá productivo y un aquí personal. Pero al dar un salto al presente, resulta evidente que ese portón de hierro se ha evaporado por completo. El reloj checador ahora reside permanentemente en nuestro bolsillo, vibra exigiendo atención a las 10 de la noche un domingo, y el capataz pues ha perdido el rostro para convertirse en un código invisible en la nube. Así es. Y el panorama laboral actual navega en una neblina absoluta. Por eso, hoy, 1 de mayo de 2026, nuestra exploración en Noticias Sin Fronteras aterriza en una fecha que marca un aniversario verdaderamente monumental en la historia del mundo. Sobre la mesa, y para quienes siguen nuestra cobertura, tenemos una pila de fuentes sumamente rica. Desde manifiestos de los congresos obreros del siglo XIX, disecciones académicas de la Constitución mexicana, Crónicas de huelgas que paralizaron Europa entera. sí, hasta manuales sindicales modernísimos y reportes muy recientes de la Organización Internacional del Trabajo sobre la inteligencia artificial operando como gerencia. Es que el choque entre los documentos impresos en, digamos, papel prensa del siglo XIX y los archivos digitales sobre algoritmos del siglo XXI es fascinante. O sea, parecen pertenecer a planetas distintos, pero están atados exactamente por el mismo hilo conductor. Y esa es precisamente la misión de nuestra exploración de hoy. Entender a profundidad cómo aquella sangrienta lucha del siglo XIX por gobernar el tiempo físico. Que costó vidas, por cierto. Totalmente. Entender cómo mutó directamente hacia la gran batalla del siglo XXI por el control digital y la defensa de la autonomía frente a un software. Ahora, antes de sumergirnos en la historia obrera,
Creo que vale la pena hacer una aclaración fundamental para nuestra audiencia. El objetivo de esta investigación periodística es documentar y reportar lo que indican estos registros históricos sobre diversos movimientos políticos, como el anarquismo o el socialismo de la época. Exacto. Es decir, no tomamos postura ni respaldamos ninguna de estas corrientes desde esta mesa. La intención es estrictamente analizar los hechos tal cual, para comprender de qué manera moldearon la legislación laboral que rige en la actualidad. Ok, vamos a desempacar esto. Sí, a ver, para entender el nivel de estrés que te genera recibir un correo de trabajo un fin de semana, resulta indispensable viajar a una época donde intentar establecer un límite, literalmente, se pagaba con la propia vida. Antes de continuar con esta noticia, una información importante para nuestra audiencia. Muchas personas sufren molestias urinarias frecuentes, sensación de ardor o irritación, y un suplemento natural que ha ganado atención es Uticarin. Uticarin está diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la vejiga, combinando ingredientes como arándanos, ricos en proantocianidinas e hibisco, que ayudan a mantener la limpieza y la resistencia del sistema urinario. Como siempre, es importante consultar a un médico, especialmente en casos de infecciones urinarias recurrentes. Encuentra más información en el enlace que dejamos en la descripción del video. Como decíamos, hay que situar la mente a principios del siglo XIX, en el núcleo caliente de la Revolución Industrial. O sea, la mera noción de tiempo libre para la clase trabajadora era una utopía inconcebible. Claro, la maquinaria pesada movida por carbón y vapor no necesitaba dormir. Exactamente. Y los dueños de las fábricas, pues, esperaban que sus operarios hicieran lo mismo. Los documentos de la época relatan jornadas cotidianas que se extendían, escuchen esto, entre las 12 y las 18 horas diarias. ¡Guau! 6 o 7 días a la semana. Una verdadera barbaridad. Y las cuentas que revisamos rescatan una propuesta que, leída hoy, parece, no sé, de sentido común, pero que en 1817 fue recibida casi como una herejía. Sí, la de Robert Owen. Esa misma, el socialista utópico Robert Owen, introdujo un eslogan con una base tanto matemática como biológica. Él decía, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. Un 8-8-8 perfectamente simétrico. Y el argumento de Owen era radical porque, no se limitaba a pedir piedad comercial. Estaba planteando un argumento fisiológico y cívico. O sea, él sostenía que el cuerpo humano requiere 1/3 del día para reparar tejidos y subsistir. Claro, puro sentido común médico. Y otro 1/3 para la recreación, la educación y la participación cívica. Sin embargo, la respuesta del mercado fue ignorar esto por completo. La realidad en los telares y fundiciones era espeluznante. Niños operando maquinaria peligrosa, me imagino. Sí, ausencia total de días de reposo y un desgaste físico que consumía la esperanza de vida de los varios obreros a un ritmo aterrador. Y toda esa presión tectónica acumulada durante décadas encontró su punto de ruptura en Estados Unidos. El calendario marca el 1 de mayo de 1886. Los registros detallan que alrededor de 200,000 obreros paralizaron sus herramientas de costa a costa. Una movilización masiva para la época. Brutal. Pero el verdadero cráter del volcán, la zona cero de esta explosión social, fue la ciudad de Chicago. Puntualmente, los alrededores de la colosal fábrica de maquinaria agrícola McCormick. Es que Chicago era el crisol definitivo de la época, ¿no? Una urbe de crecimiento súper acelerado, atestada de inmigrantes europeos que traían consigo una fuerte cultura de organización política. Sí, y es crucial mencionar la influencia del anarcosindicalismo en ese entorno. Exacto. En términos muy sencillos, esta era una corriente política y sindical que creía que, la clase trabajadora debía organizar y administrar la sociedad a través de sus propios sindicatos, rechazando por completo la autoridad del Estado y de los patrones. Y esa efervescencia hizo que la huelga en Chicago fuera gigantesca. Sin embargo, la conmemoración actual no nace del paro del 1 de mayo en sí, sino de la catástrofe que ocurrió 3 días después, el 4 de mayo. En lo que la Crónica Negra conoce como la masacre de Haymarket. Y los testimonios sobre esa noche en particular, al revisar los archivos, la verdad es que pintan una escena verdaderamente dantesca.
Sí, fíjate, se había convocado una manifestación en la Plaza Haymarket. Era una protesta pacífica, en respuesta a la brutalidad policial del día anterior, donde agentes de la ley habían disparado contra obreros de la fábrica McCormick, dejando varios muertos. O sea, la tensión ya estaba al límite. Al límite. Pero el evento transcurría sin incidentes, de hecho. Empezó a llover fuertemente y la multitud comenzó a dispersarse. El alcalde de la ciudad, que había estado observando todo, incluso se fue a su casa considerando que la cosa estaba tranquila. ¿Y qué detonó todo entonces? Pues, de pronto, un contingente policial fuertemente armado marchó hacia los pocos manifestantes que quedaban, exigiendo que se retiraran. Y en medio de esa oscuridad, de la lluvia y la confusión, alguien, cuya identidad jamás fue descubierta, arrojó una bomba de fabricación casera contra la línea de oficiales. ¡Wow! Y el pánico desató el infierno. La fuerza policial, aturdida y obviamente enfurecida por la explosión que mató a uno de los suyos instantáneamente, abrió fuego indiscriminado contra la multitud. Así es, en medio de la lluvia y el humo. Las balas alcanzaron a civiles que corrían por su vida e incluso a los propios oficiales en medio de todo ese fuego cruzado. La secuela inmediata, según reportamos, fue la suspensión absoluta de los derechos civiles. El Estado lanzó una purga desenfrenada. Se clausuraron imprentas obreras, se allanaron domicilios sin orden judicial y, se arrestó a docenas de líderes laborales. Y el proceso judicial que siguió es estudiado hoy en las facultades de Derecho de todo el mundo como el ejemplo clásico de un juicio amañado. Es increíble. Totalmente irregular. La Fiscalía nunca pudo presentar una sola prueba, ni una, que vinculara a los acusados con la fabricación o el lanzamiento del artefacto explosivo. Se les juzgó básicamente por el contenido de sus discursos pasados, por sus publicaciones en periódicos y por sus creencias políticas. Es como si hoy en día te condenaran a muerte simplemente por administrar un grupo de mensajería donde alguien más organizó una protesta. O sea, la responsabilidad se asignó por pura asociación ideológica, no por evidencia material. Es una comparación escalofriantemente certera para entender la dicte, la tremenda asimetría del poder estatal en 1886. Al finalizar el proceso, los hombres que la historia bautizaría como los mártires de Chicago, August Dice, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel y Louis Link, recibieron la condena suprema. ¡Qué desenlace tan sombrío! Sí. 4 perecieron en la horca y 1 decidió terminar con su vida en la celda antes de la ejecución. Las actas del juicio recogen las palabras finales de August Pice en el patíbulo, y él aseguró que llegaría un momento en que el silencio de sus tumbas sería más elocuente que las voces estranguladas esa tarde. Una frase que resultó ser una profecía absoluta. Y esto nos obliga, como analistas, a trazar una conexión causal fascinante. ¿Cómo es que un derramamiento de sangre local, en un juicio totalmente irregular del Medio Oeste estadounidense, logró mutar hasta convertirse en una efeméride global? Bueno, el puente histórico lo construyó la Segunda Internacional. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, se trataba de una inmensa red transnacional formada por partidos obreros, agrupaciones socialistas y sindicatos de varios países. Que buscaban coordinar acciones a escala mundial, ¿verdad? Exactamente. Y en julio de 1889 se reunieron en el Congreso Obrero de París. Allí, como un acto de solidaridad y estrategia política magistral, aprobaron una resolución que transformaría el calendario laboral para siempre. Declararon el 1 de mayo como un día de movilización internacional obligatoria para exigir la legalización de la jornada de 8 horas, en honor a los ejecutados en Haymarket. Y los historiadores en nuestras fuentes catalogan esta táctica como una huelga general simbólica. El mecanismo me parece brillante, porque al decidir de manera coordinada no presentarse a trabajar en un martes o un miércoles cualquiera, la fuerza laboral no solo estaba mendigando una firma en una ley, estaba ejecutando un acto de soberanía corporal. Retirar el cuerpo de la fábrica. Exacto. Era demostrar de forma contundente quién tenía realmente la llave para encender o apagar el motor del mundo. Y el impacto en las capitales europeas fue sísmico, de verdad. Ver las calles vacías de trabajadores y llenas de manifestantes generó un terror palpable en las élites gobernantes de la época, que francamente temieron revueltas a gran escala. Sin embargo, aquí emerge una de las paradojas geopolíticas más extrañas de la historia moderna, ¿no?
Si el epicentro del conflicto, si la fábrica McCormick, la bomba, el juicio fraudulento y los cuerpos en la horca pertenecen enteramente a la historia de Estados Unidos, ¿por qué la sociedad estadounidense, junto con la canadiense, conmemora el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre y hace caso omiso del 1 de mayo? Es una excelente pregunta, y la respuesta reside en una ingeniería política sumamente calculada desde el poder. Para 1894, digamos, el trauma de High Market seguía latente, y otras huelgas masivas como la de los ferrocarriles Pullman estaban sacudiendo al país de nuevo. Había un pánico generalizado. Totalmente. Entonces el presidente Grover Cleveland necesitaba pacificar a la clase obrera, pero le aterrorizaba la idea de validar el 1 de mayo. Las fuentes que hemos analizado detallan que la administración gubernamental consideraba esa fecha demasiado impregnada de radicalismo. Demasiado vinculada al anarquismo. Sí, a lo que la prensa conservadora catalogaba como el peligro rojo. ¿Y cómo lograron borrar una memoria tan arraigada? Porque no se puede simplemente prohibir un día de la noche a la mañana sin generar todavía más furia en las calles. Bueno, el mecanismo de contención fue cooptar el movimiento. El gobierno federal decidió oficializar una festividad laboral, pero eligió septiembre, un mes que algunas agrupaciones sindicales más conservadoras y menos beligerantes ya usaban para hacer desfiles gremiales. O sea, le quitaron el colmillo al movimiento. Literalmente. Al otorgar un feriado oficial respaldado por el Estado, repleto de marchas institucionales, bandas de música y días de campo familiares, lograron diluir la raíz revolucionaria, desconectaron la conquista de derechos del sacrificio de los mártires de Chicago, higienizando la celebración por completo. Mientras Norteamérica aplicaba este borrado institucional, es fascinante ver cómo el resto del planeta usó el 1 de mayo como un ariete para derribar puertas legislativas. Europa e Hispanoamérica protagonizaron episodios que sentaron bases jurídicas formidables. Un caso espectacular documentado en los archivos es la huelga de la canadiense en España en el año 1919. El nivel de parálisis de ese evento es difícil de dimensionar hoy en día. Todo comenzó, fíjate, con el despido arbitrario de 8 oficinistas en una compañía hidroeléctrica en Barcelona. 8 personas. ¿Y mira lo que provocó? Sí, en lugar de quedarse en un conflicto aislado, la solidaridad sindical activó un efecto dominó masivo. Fue un apagón literal. Según los reportes, se sumaron los operarios de la planta, luego los tipógrafos de los periódicos, hasta que la huelga general detuvo el 70% de la capacidad industrial de toda Cataluña durante 44 días. Una barbaridad. Sin tranvías, sin luz en las calles, con la economía catalana prácticamente en coma inducido. Y claro, el Estado español entró en pánico ante la inminencia de un colapso social y económico total. La presión fue tan, pero tan asfixiante que el gobierno cedió. Y mediante un decreto histórico, España se convirtió en una de las primeras naciones de Europa Occidental en consagrar por ley la jornada máxima de 8 horas diarias para todos los oficios. En América Latina presenciamos un enfoque distinto y fascinante. Se trató de incrustar estos derechos directamente en el ADN fundacional del país. La Constitución mexicana de 1917 es sin duda el ejemplo cumbre de esto. Totalmente. Hay que recordar que México venía de años de dictadura y represión brutal en minas como Cananea y fábricas textiles como Río Blanco. Entonces, los legisladores constituyentes no esperaron a emitir leyes secundarias. Fueron directo a la Carta Magna. Tomaron la decisión sin precedentes de elevar las garantías laborales a rango constitucional a través del famoso artículo 123. Esto representó un sismo jurídico a nivel internacional. O sea, el artículo no solo estipulaba las 8 horas máximas, sino que articulaba un blindaje integral. Derecho a huelga, salario mínimo. Prohibición del trabajo infantil y protección por maternidad. Fue un faro legal tan avanzado que, cuando la comunidad internacional fundó la Organización Internacional del Trabajo en 1919, el modelo mexicano sirvió como plantilla para redactar los primeros tratados globales del siglo XX. Es una trayectoria asombrosa de verdad. Décadas de protestas, huelgas de hambre, constituciones reescritas y mucha tinta. Todo para lograr ponerle un límite físico al desgaste humano. Un acuerdo social claro y medible. Pero aquí es donde la investigación se pone realmente interesante. Por el salto tecnológico.
Exacto, porque tras lograr ese frágil equilibrio, el mundo dio un salto hacia la cuarta revolución industrial. Y de pronto, esa barrera tan peleada se desmoronó. La gestión laboral descubrió que el nuevo capataz no necesita dormir, no necesita una oficina, y lo más perturbador, es completamente invisible. Sí, el campo de batalla se ha trasladado desde el piso de la fábrica hacia los inmensos centros de datos. Nuestra audiencia conoce de sobra la automatización básica, o sea, máquinas ensamblando piezas o programas filtrando correos. Sin embargo, los informes sindicales y de la OIT apuntan a una realidad mucho más oscura: la gestión algorítmica. Ya no es una herramienta. Exacto. Ya no se trata de un software asistiendo al trabajador, se trata de un software gestionando al trabajador, controlando su ritmo, sus métricas, su vida. Y la penetración de esta tecnología es verdaderamente alarmante. Los documentos muestran que esto superó hace tiempo la fase experimental que vimos con, por ejemplo, los repartidores de comida en aplicaciones móviles. Los famosos riders. Sí. Hoy en día, la gestión algorítmica dirige más del 20% de la fuerza laboral en sectores tradicionales. Hay sistemas de inteligencia artificial operando en sucursales bancarias, gigantes de la logística y atención al cliente, tomando decisiones sobre quién reciba qué turno, calificando la eficiencia por milisegundos y, en casos reportados por la prensa internacional, ejecutando despidos automatizados sin intervención humana. O sea, enviando una notificación de cese de contrato al dispositivo del empleado. Ahí radica el peligro masivo, precisamente. Se ha reemplazado la supervisión humana con una caja negra matemática que dicta el ritmo de subsistencia de miles de familias. Pero un momento. ¿No se supone que una máquina es más objetiva que un jefe humano que puede tener favoritismos? La lógica instintiva podría argumentar algo distinto aquí. Alguien podría pensar: remover el factor humano de la gerencia es positivo, porque una máquina no practica el nepotismo, no discrimina si a alguien no le cae bien. Es matemática pura y, por lo tanto, es objetividad garantizada. ¿Por qué las fuentes contradicen tan radicalmente esta suposición? Porque lamentablemente esa supuesta objetividad es un mito peligrosísimo. A ver, la inteligencia artificial no emerge de la nada con una brújula moral perfecta y neutral. Todo algoritmo necesita ser entrenado, y se entrena utilizando el histórico de datos masivos de la propia empresa. Los datos del pasado. Exactamente. Y resulta que esos archivos están profundamente contaminados por décadas de decisiones humanas, que están plagadas de prejuicios de género, de exclusión racial o incluso discriminación por código postal. Es como si se intentara enseñar a conducir a un vehículo autónomo, introduciendo únicamente el historial de un chofer agresivo que siempre ignora las señales de alto, ¿no? El procesador del vehículo no sabe qué es la prudencia cívica, ni comprende el riesgo. Simplemente va a repetir el patrón de saltarse los semáforos, pero ahora lo hará con una precisión robótica impecable. Es una analogía perfecta. El sistema absorbe el patrón del pasado. Por ejemplo, supongamos que la empresa históricamente ascendía a perfiles masculinos de ciertos vecindarios acomodados. El algoritmo asume que esa correlación estadística es la fórmula indiscutible del éxito. Y lo replica ciegamente. Lo replica. Cuando comienza a evaluar nuevos perfiles o a asignar las mejores rutas de trabajo a un repartidor, empieza a penalizar sistemáticamente a quienes no encajan en ese molde histórico. Los expertos lo denominan, fíjate, sesgo discriminatorio automatizado. Tienes un jefe virtual que opera a la velocidad de la luz, invisibilizando la discriminación bajo una capa de supuesta neutralidad técnica, y frente al cual es casi imposible apelar usando el sentido común. A esto se le suma un fenómeno que los manuales de salud laboral describen hoy como hipervigilancia. Si volvemos a pensar en el siglo XIX, un supervisor humano solo podía observar a un par de personas a la vez. El resto tenía, aunque sea, momentos mínimos de respiro visual. Hoy no. Hoy, el algoritmo monitorea la velocidad de tecleo, el GPS, el tono de voz en una llamada y hasta el tiempo exacto en segundos que te toma ir al baño. Evaluando a 10.000 empleados simultáneamente, cada fracción de segundo. Es asfixiante, lo cual ha desatado una ola de nuevos riesgos psicosociales.
La biología del trabajador no ha cambiado desde la época de Robert Owen en 1817. Nuestro cuerpo humano sigue necesitando las mismas horas de reparación. Pero el ritmo ya no lo dicta la fatiga visible, sino una métrica inalcanzable de optimización continua, diseñada por una máquina que sencillamente no tiene desgaste físico. Y el daño a la salud mental, derivado de esta pérdida absoluta de autonomía sobre el propio cuerpo y sobre el tiempo, está generando crisis de ansiedad laboral que no tienen precedentes. Estamos observando cómo la historia rima de una forma macabra en nuestra era. Al igual que aquellos manifestantes en 1886 clamaban por detener el abuso físico del vapor y el engranaje, la fuerza laboral de 2026 está exigiendo con urgencia detener el asalto psicológico del código y la métrica. Es que nos enfrentamos a la mayor asimetría de poder e información del último siglo. En la economía digital actual, quien posee el control del algoritmo, posee el control absoluto sobre el trabajo. Y los nuevos frentes de resistencia detallados por la OIT reconocen que gritar 8 horas ya no es suficiente cuando tu teléfono móvil disuelve los muros de tu propia casa y la oficina. Al examinar las propuestas legislativas que mencionan las fuentes, ¿cuáles serían los equivalentes modernos de aquellas banderas de lucha del siglo XIX? O sea, ¿cómo se construye hoy un escudo legal frente a la IA? Bueno, los textos jurídicos apuntan hacia 3 grandes pilares que consideran innegociables. El primero es la consagración absoluta del derecho a la desconexión. Apagar el dispositivo sin miedo a represalias. Exacta. Esto implica establecer barreras legales punitivas para las corporaciones que exijan respuestas a comunicaciones electrónicas fuera de la franja horaria establecida. El segundo pilar es la transparencia algorítmica. Lo que significa exigir legalmente que el software abra su caja negra, ¿verdad? Para que la persona evaluada sepa exactamente qué variables y qué métricas están determinando su sustento. Así es el derecho civil básico a conocer las reglas del juego que dictan tu destino profesional. Y el tercer pilar, y quizás el más importante, es la obligatoriedad de la supervisión humana significativa. Las normativas europeas pioneras y leyes específicas como la llamada Ley Rider en España intentan fijar un límite muy férreo. Ningún sistema informático puede ejecutar acciones con impacto legal o vital severo, como suspenderte un salario o despedirte, sin que un humano audite, justifique y asuma la responsabilidad legal de esa decisión. Se trata en esencia de sentar a la inteligencia artificial en la mesa de negociaciones y someterla al escrutinio civil. Es un giro de tuerca vital para cualquiera que intercambie su tiempo por un salario en la actualidad. Definitivamente. Porque esto dejó de ser un dilema exclusivo de un conductor de entregas a domicilio. Es una metamorfosis transversal que engulle desde las plantas logísticas hasta el teletrabajo administrativo más rutinario. Por eso, comprender los sucesos de 1886 o 1919 resulta hoy más urgente que nunca. Esas fechas demuestran que las fronteras que protegen la dignidad no son, un regalo natural del mercado. Son el resultado de visibilizar abusos insostenibles y articular una defensa colectiva. Hacer una recapitulación de toda esta travesía histórica deja una perspectiva verdaderamente monumental para nuestra audiencia. Resulta evidente que el reclamo por un trato digno jamás concluyó con la victoria de la jornada de 8 horas. El campo de batalla simplemente evolucionó. Se digitalizó. Hemos trazado una línea directa, desde los piquetes físicos resistiendo las cargas policiales frente a los portones de hierro en Chicago, hasta la sofisticada necesidad de auditar arquitecturas de bases de datos y algoritmos en servidores alojados en la nube. Es que el núcleo del conflicto sigue siendo el mismo: la defensa de la condición humana frente a la maquinaria de producción infinita. Y hablando de maquinaria y proyecciones, uno de los documentos económicos que analizamos aporta una visión que funciona como el broche perfecto para esta edición. En 1930, el célebre economista John Maynard Keynes proyectó hacia el futuro. ¿Y qué predijo Keynes exactamente? Bueno, observando el milagro de la automatización industrial temprana, calculó que, para la generación de sus nietos, la productividad sería tan brutalmente eficiente que la humanidad requeriría trabajar únicamente 3 horas al día para satisfacer todas sus necesidades materiales. 3 horas diarias.
Y ahí es donde recae la reflexión más provocadora que arrojan estos documentos, ¿no? En pleno siglo XXI, la robótica, la hiperconectividad y la inteligencia artificial nos han catapultado a niveles de productividad que harían parecer conservadora la fantasía más optimista de Keynes. Totalmente. Se genera exponencialmente más valor, con infinitamente menos fricción física. Sin embargo, la jornada de 3 horas no existe. En su lugar, el esfuerzo actual se gasta en intentar que un software no colonice las 24 horas del día dentro de nuestra mente. Quizá la revelación final de esta retrospectiva histórica en Noticias Sin Fronteras no sea simplemente la necesidad de aprender a regular a un capataz digital, sino cuestionar a dónde fue a parar todo ese tiempo libre que la tecnología nos debía. ¿Acaso el verdadero desafío de esta era sea recuperar el futuro que la automatización prometió entregar hace casi 100 años y que, de alguna forma, se perdió en el algoritmo? Una interrogante filosófica y económica que sin duda definirá el contrato social de las próximas décadas. Si quieres entender lo que realmente ocurre en el mundo, más allá de los titulares, suscríbete ahora a Noticias Sin Fronteras. Activa la campana, comparte este video y forma parte de una comunidad informada, crítica y sin fronteras. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.